Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¡Ay, qué lección tan especial! Hoy empezamos a leer la lección 211, que, bueno, quienes vienen escuchando las lecciones en orden escuchan esta lección 211 y viene después de la 210, pero no fue así en mi vida. Me tomé un descanso entre la grabación de la anterior y esta de varios días, de muchas semanas de hecho. Realmente lo necesitaba. Es como si durante 210 lecciones me hubiera vaciado y en la 211 simplemente no pude empezar a grabar. No tenía nada para compartir y incluso empecé a dudar de si terminar de grabar las lecciones o no, porque de todas maneras ahora ya casi llegamos a la segunda parte, donde viene una parte del curso mucho más devocional, mucho más en comunión, de silencio, casi que se nos invita a descansar en una práctica sin palabras, ¿no? Pero simplemente necesitaba descansar y como también darme cuenta de todo lo que fue el proceso de grabar 210 lecciones. Fueron muchos meses más de trabajo que los que después aparecen en el podcast o en YouTube, haciendo todo sola, porque yo no tengo un equipo, no tengo nadie que me ayude. Entonces, desde grabar la lección, pensar los temas de la lección, después grabar, que por ahí la grabación son 40 minutos, pero a mí me lleva más tiempo, porque voy parando, porque reveo cosas, cómo las quiero decir, y después esperar a que se suba a YouTube, y después preparar los títulos y todas las miniaturas, todo lleva tiempo, ¿no? Y fue un tiempo muy lindo este que me tomé, aunque ustedes no se van a dar cuenta, pero no importa, se los cuento. Un tiempo muy lindo para descansar y para darme cuenta de que sí necesitaba dejar ahí e incluso no grabar más, igualmente iba a estar bien. Y que había otras cosas en mi vida que requerían atención y que era perfecto. Pero bueno, resulta que esta semana como que sentí de nuevo estas ganas de volver y de terminar al menos la primera parte, después veremos, y acompañarlos en este camino tan lindo del curso y de a dónde apunta el curso. Entonces, recordemos que estamos ya en el sexto repaso, lección 211, y estábamos repasando esta idea, que además es muy loco porque piensen que yo venía grabando lecciones, a veces grababa a más de una lección, grababa 2 o 3, por ejemplo, durante un día para tener lecciones por adelantado. Además estaba como practicando mi lección del día con las chicas del Club de Milagros, entonces claro, es como que mi mente en un momento dijo como no puedo más. Y justo me pareció muy interesante porque veníamos trabajando en esta idea o abriendo la idea de no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y si se habrán dado cuenta, en las últimas sesiones lo único que hablé fue que estaba muy fatigada, es decir, apareció algo que evidentemente requería de mi atención, que fue una fatiga. Quizás en algún otro canal más privado les cuente lo que me pasó, pero es como que había algo haciendo ruido ahí de fondo y que estaba absolutamente relacionado con las lecciones que veníamos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Así que fue muy bueno este descanso. Entonces ahora volvemos a abrir esta lección de no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y lo primero que quiero hacer, que quizás ya lo hice en las lecciones pasadas porque no me acuerdo, cuando las chicas me dicen, ¡ay, qué linda la 194! Chicas, no me acuerdo qué dije. Díganme que estuvo bueno porque yo no me acuerdo. Esta es una propuesta y es una propuesta, es una invitación que se nos hace desde un lugar de empezar a saborear esta idea y sus consecuencias. A lo que voy es,
Son de estas ideas que por algo se repiten 2 veces en un mismo repaso y además se repiten de otras formas a lo largo del curso, que vienen a remover algo muy profundo, es decir, está tocando fibras de creencias muy enquistadas en la psiquis y no son fáciles de procesar y son todavía menos fáciles de procesar cuando nos están pasando cosas corporales. Entonces, este tipo de lecciones, más que nada esta, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Tomémoslo como que es una invitación, es una idea muy rica, eh, que nos puede traer mucha paz conforme nosotras sigamos avanzando en este camino y haya más y más y más permeabilidad y disponibilidad a aceptar esta idea como real. A lo que voy es, no nos sirve de nada porque todos quienes estamos escuchando este podcast y yo también, somos un enfoque de conciencia que está eligiendo creer absolutamente el 100% que es un cuerpo. Entonces, no usemos esta idea para generar todavía más fragmentación en nuestra psiquis, más de la que tenemos. Lo digo porque lo he hecho, sino que usemos esta idea para, justamente como para tantear, ¿no? Si durante el día, por ejemplo, esta idea puede estar más disponible y me ayuda y me da tranquilidad. ¿Qué estoy haciendo con esta idea? Por ejemplo, yo lo que estaba haciendo era no observar algo que estaba aconteciendo en mi cuerpo que requería cuidado, porque igual no soy un cuerpo. Y eso también es un desequilibrio. Entonces, esta no es una idea justamente para eliminar el no sentir la incomodidad que genera esta creencia de que soy un cuerpo y para evitar eso y para hacer como que no lo vemos y en realidad todavía lo seguimos afirmando, sino para observar cuánta disponibilidad hay y qué consecuencias hay de usar esta idea. Entonces, si miramos esta invitación con lucidez, nos vamos a dar cuenta o podemos notar que esta frase no dice deja de creer que sos un cuerpo o deberías dejar de creer que sos un cuerpo, como un mandato espiritual, como esta exigencia espiritual que aparece a veces o el 100% de las veces. Más bien está describiendo una realidad que no depende de nuestra creencia. Es decir, la frase no busca que neguemos la experiencia del cuerpo, sino busca mostrarnos que el cuerpo en realidad nunca es la medida de nuestra realidad. ¿Ok? Entonces, el camino de darle espacio a esta idea no es la negación del cuerpo, sino el descubrir paulatinamente y con evidencias y observando las consecuencias de que cómo es que el cuerpo no es lo que soy. Y empezar a hacer estas pruebas que venimos, en realidad que venimos probando y que venimos experimentando desde el primer día en el podcast de el cuerpo aparece en lo que soy. El cuerpo es una expresión momentánea dentro de la conciencia que no nace ni muere. Entonces, en esa comprensión, el cuerpo se vuelve un símbolo amable, una forma más que participa de la danza de lo que es. Y puede sentirse cansado o no, puede enfermar o puede estar sumamente vital, pero no afecta la realidad de aquello que lo sostiene. Y entonces, desde ese lugar, cada sensación se convierte en una oportunidad de ver desde dónde estoy percibiendo esto. Desde la creencia de ser alguien limitado, metido, encerrado en un cuerpo, o desde la conciencia que observa incluso sin la necesidad de sostener nada con respecto a este cuerpo. Entonces, este es como el reconocimiento de que incluso el cansancio, cosas que pasan en el cuerpo, son expresiones de la misma libertad que la lección describe, es decir, no hay interrupción en el plan del espíritu, solo
la sensación de interrupción en la mente que aún cree que el avance depende de ella. Entonces, después dice, repasamos la 191, soy el santo Hijo de Dios mismo. Soy el santo Hijo de Dios mismo. Recordemos esta idea de que en el inglés el soy viene completo, no en su forma completa, yo soy. Yo soy es lo que es el santo Hijo de Dios mismo. ¿Por qué dice el santo Hijo de Dios? Igualmente podría decir yo soy el Hijo de Dios mismo, pero yo soy el santo Hijo de Dios. Recordemos esta relación de la palabra santidad como opuesto a pecado, como opuesto a algo que se puede corromper. A lo que voy es, hay muchas de las lecciones del curso que tienen como este doble punto de, en un punto parece que son devocionales, pero si las miramos desde su estructura, en realidad son declaraciones ontológicas, es decir, están hablando de hechos, no de algo que yo tengo que sentir en algún momento que soy el Santo Hijo de Dios, está hablando de un hecho, es una declaración de ontología, del ser. Entonces, como vimos un montón de veces en la estructura original en inglés, la presencia del I am no es accidental, porque en el lenguaje del curso de milagros, el I am, el yo soy, señala el ser impersonal, es decir, el yo universal que antecede a toda forma de individuación. Por eso, no es soy un hijo de Dios, como si hubiera multiplicidad de entidades que comparten como el linaje de Dios, es the Holy Son, o sea, el Hijo de Dios, la filiación única e indivisible, la expresión viva de la unidad del Padre. Y el énfasis en santo, que eso es lo que yo quería, me interesaba de esta lección, es lo que restituye la inocencia original. En el mundo de la dualidad, santidad y pecado se oponen, pero desde la perspectiva, podríamos decir, de la no dualidad, la santidad no es algo moral, es la naturaleza incorruptible del ser. Es decir, santo es, en realidad, habla de la imposibilidad de que el ser pueda ser corrupto, manchado, que pueda ser incluso tocado por el tiempo, por ejemplo. Entonces, y recordemos que lo que el curso llama pecado es una falsa idea, la idea de que algo real podría separarse de su fuente, que nosotros vivimos separados de nuestra fuente, de la fuente que nos da vida. Entonces, en ese sentido, la santidad, este atributo de lo santo, no es opuesto al pecado, sino que es reconocer un atributo que diluye, deshace la idea de pecado, de que podemos vivir separados de la fuente que nos da vida. Entonces, decir soy el santo Hijo de Dios mismo es una restauración del conocimiento de lo que somos, es recordar que lo que soy no es un efecto de la materia, no es un efecto de la historia, por ejemplo, de mis padres y de todo del linaje del cuerpo, podríamos decirle. Ni siquiera tampoco es un efecto de las acciones del cuerpo. Hijo es esa palabra, que como toda palabra obviamente es un símbolo que apunta, que evoca a la relación eterna entre el ser y su fuente. Pero esa relación no implica dos, el Hijo no está fuera de Dios, es como la autorrevelación de Dios. De ahí que el curso dice el Hijo de Dios es la extensión del amor de Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces es como esta idea de que por ejemplo, la luz no está separada del sol, de la misma manera el Hijo no está separado de Dios, del Padre, no es algo creado, es el mismo ser expresándose a sí mismo.
Y la potencia de esta afirmación reside en el reconocimiento de que la conciencia que dice yo soy, es decir, la conciencia que es consciente de su existencia, es la misma conciencia que sostiene todo lo que existe. El yo que habitualmente creemos ser, que está compuesto de memorias, de sensaciones, de juicios, en realidad es un reflejo distorsionado de ese yo único. Entonces, cuando el curso nos pide repetir yo soy el Santo Hijo de Dios mismo, lo que está haciendo no es reforzar una identidad espiritual, sino deshacer la identificación con el yo personal. Por eso como que esta lección es tan potente, porque está deshaciendo un error ontológico. No está diciendo como deberías ser santo, sino deberías, en realidad es como puedes dejar de imaginarte, puedes dejar de imaginar ser algo que no eres. Y lo cual es interesante porque esta es una de las objeciones que aparece, es como, bueno, pero entonces ¿dónde está la moral, no? Pero la cuestión es que cuando nosotros reconocemos que la fuente que nos da vida es la misma fuente que le da ser, existencia, vida y conciencia a todo lo que nos rodea, es la misma, casi que viene implícito el hecho de que mis actos o los actos que se van a suceder están en consonancia con ese reconocimiento y no tendría sentido poner a querer lastimar a alguien conscientemente, ¿no? Es decir, el hecho de reconocer que somos uno en sustancia es como que ya trae aparejado un montón, ¿cómo lo explico? Trae aparejado una forma alineada de decidir, de elegir, de accionar, de movernos en el mundo. Quería como hacer ese paréntesis porque es una paradoja que aparece en el curso, en los estudiantes del curso, y al mismo tiempo también es una paradoja como de las más incomprendidas, porque desde la mente dual el reconocimiento de la unidad de la sustancia única que nos da vida parece implicar la abolición de toda moral, como si al disolver la distinción entre bien y mal nos quedáramos sin brújula. Pero lo que en realidad ocurre es que la brújula cambia de nivel, porque la moral pertenece al ámbito del juicio. Es una estructura necesaria mientras la mente cree en la separación, pero la santidad en cambio pertenece al ámbito del ser. Cuando el curso afirma que somos el Santo Hijo de Dios mismo, no nos libera de la responsabilidad moral, en el sentido de, ay bueno, pero si soy uno con todo y soy el Hijo de Dios, chau, salgo a patear cabras. Sino que, porque en la conciencia que reconoce que solo hay una sustancia, entonces el daño se vuelve literalmente imposible, nada nos puede hacer daño ontológico, no porque haya una regla que lo prohíba, sino porque el que actúa y el que recibe el acto son lo mismo en sustancias. Entonces, en esta visión no dual, esa conducta basada en el principio del amor no surge de un debería, yo debería comportarme bien con mis hermanos, sino de un reconocimiento, es decir, el amor no se impone por una regla, sino que se va revelando. ¿Ok? Me parecía interesante cómo traer eso. Y es como que el reconocimiento de una sola fuente trae implícita, cuando es profundo, cuando es verdadera, trae implícita una forma como alineada de vivir con ese reconocimiento. Es como la consecuencia natural de la percepción verdadera. No se puede conocer la unidad y actuar en disonancia con ella. Y si ocurre una aparente disonancia, no es un pecado, sino una nueva oportunidad de mirar desde donde se está eligiendo mirar. Entonces, incluso en el fondo todo acto, incluso aquel que parece como desviado de los principios del amor o de la paz, también son pedidos de amor, pedidos de recordar la única sustancia que nos da vida, que nos anima. Y luego la lección dice, en silencio
en silencio, ya empiezo así, y con verdadera humildad busco la gloria de Dios a fin de contemplarla en el Hijo que Él creó como mi ser. Entonces, desmembremos un poquito esta oración para ver qué es lo que nos está, cuál es la invitación presente. En silencio y con verdadera humildad. Ese es el principio. En silencio y con verdadera humildad. Son como cualidades, estas dos condiciones son como cualidades del estado mental en el cual el conocimiento se puede revelar en silencio y con verdadera humildad. El silencio no como ausencia de sonidos, tipo no es que me tengo que encerrar en el armario, estar en silencio, sino como el cesar de la interferencia del pensamiento, que el pensamiento todo el tiempo me está diciendo que estoy separada. Si observan sus pensamientos, casi que el 100% de los pensamientos automáticos o el 114.000% son pensamientos de separación. Entonces, silencio como el cese de la interferencia del pensamiento, el punto en el que la mente deja de producir interpretaciones. No es que se trata de, porque esto también es una confusión como en el mundo espiritual, no es como callar el mundo, sino de dejar de competir con Dios, dejar de competir con la realidad. El pensamiento cesa de intentar definir lo que es y en ese cese aparece, se revela, podemos degustar la presencia de la presencia. Y después viene este elemento de la verdadera humildad, que es el reconocimiento de que el yo separado no sabe nada por sí mismo. Y también las dos cosas, silencio y verdadera humildad, son también dos caminos de discernimiento, es decir, silencio para observar cuando hay ruido mental, qué tipo de ruido mental, qué hace el ruido mental, qué está defendiendo activamente el ruido mental, es decir, discernimiento en el sentido de que nos aporta lucidez, claridad para ver qué está haciendo nuestra mente, pero humildad también es un camino de discernimiento porque el 98% de nuestros pensamientos son pensamientos de querer tener razón, es decir, de no humildad. Entonces eso también como nos aporta una clave de observación de nuestra mente. En el lenguaje del curso, la humildad es la disposición a aceptar la creación tal como es sin añadirle ni quitarle nada. Por eso el silencio y la humildad vienen como en un bloque y no pueden ser separados. O sea, el silencio es la forma que adopta la mente cuando ya no pretende ser su propia fuente y por tanto su propia fuente de vida y por tanto no tiene que estar defendiendo obsesivamente su vida. Y la humildad es el reconocimiento de esa rendición como su estado natural. Es ese observar con qué locura, con qué nivel de obsesión nuestros pensamientos están todo el tiempo queriendo tener razón y construyendo significado sobre significado sobre significado. Entonces, en ese sentido, la frase inicial de la lección describe el único modo en que la gloria de Dios puede ser contemplada. La gloria de Dios no puede ser contemplada o no se puede acceder a ella mediante el pensamiento, pero tampoco mediante el esfuerzo. La gloria de Dios, que no es otra cosa que la luminosidad del ser, se puede revelar cuando la mente ha cesado su constante ruido y recuerda su posición real, original, no como una observadora externa de las cosas que pasan, sino como el mismo campo de conciencia donde todo fenómeno puede ser percibido y donde todo fenómeno aparece. Entonces, en silencio y con verdadera humildad busco la gloria de Dios es una inversión de la dirección habitual de la búsqueda. Ese busco, que es como el segundo elemento, porque primero tenemos como
esa entrada en silencio con verdadera humildad, pero después nos dice, ¿qué hacemos? Buscamos. Ese buscar no es una acción hacia afuera, no es vertirme hacia el mundo como estamos todo el tiempo haciendo, sino el reconocimiento de que la búsqueda misma se disuelve en el silencio y en la humildad. Si prestamos atención, ¿por qué estamos continuamente buscando? Primero, no estamos en silencio y segundo, porque queremos tener razón con respecto a algo. Por ejemplo, necesito X cosa para ser feliz, ¿no? Y estoy buscando eso. ¿Qué es lo que estoy haciendo con ese pensamiento y con la búsqueda? Lo único que estoy haciendo es justificar y defender que para ser feliz necesito eso que estoy buscando. No es más ni más complejo ni más sencillo que esto. Es la mente defendiendo su postura. Entonces, buscar es, buscar en silencio en realidad es dejar de buscar. Y lo que queda es cuando se disuelve la búsqueda, cuando la mente no está obsesivamente enfocada en defender sus pensamientos, lo que queda es esa quietud que no tiene dueño, que es la gloria de Dios, que es la plenitud de ser, que no tiene opuesto ni le falta nada, ¿no? Y después la oración termina con, a fin de contemplarla, es decir, la gloria de Dios, en el Hijo que Él creó como mi ser. Entonces, es interesante porque aquí se completa el movimiento. La gloria no se encuentra en un más allá, sino en el reconocimiento de lo que soy. Es más, diría en el reconocimiento de que soy. Contemplar la gloria en el Hijo es ver que la conciencia que percibe y aquello que es percibido son una sola cosa. Es decir, Dios no creó algo distinto de sí mismo. Su Hijo es su propio ser mirándose. De modo que la contemplación es circular. Dios se contempla a sí mismo a través de lo que llamamos yo. Entonces, silencio, humildad, contemplación. 3 palabras que, ordenadas de esta manera, trazan como un mapa de la rendición de la mente. Cuando el pensamiento calla, la mente se vacía. Cuando la mente se vacía, la humildad se revela. Y solo en humildad la visión aparece. ¿Por qué solo en humildad? Porque la mente tiene que dejar de ir todos los lugares donde quiere tener razón sobre todo lo que cree que sabe y en realidad no sabe. Entonces, es interesante este movimiento, me gusta, en silencio y con verdadera humildad busco la gloria de Dios, pero no la busco fuera, sino que la contemplo en mí, en el Hijo que Él creó como mi ser. Y luego, esta lección termina. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. ¿Por qué cierra con este recordatorio de esta lección, no? No soy un cuerpo, soy libre porque aún soy tal como Dios me creó. Es como que acá el curso ancla todo el aprendizaje en una sola verdad, que nuestra identidad real no ha cambiado. Es muy difícil de creer que nuestra identidad real no ha cambiado porque al creer que somos un cuerpo, nuestra identidad está absolutamente invertida en los cambios. Ya lo leímos esto en alguna de las lecciones, no me acuerdo cuál. De hecho, puede ser muy raro para la mente que se le proponga la idea que es algo que no cambia y sin embargo en el sexto repaso se nos repite una y otra vez: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y la invitación que quiero hacer para este cierre es: observa toda la identidad que tienes invertida en los cambios, en aquello que cambia, y simplemente pregúntate cómo sería si esta idea de que mi ser no cambia fuera real. ¿Qué consecuencias habría en tu vida si esta idea que nos está proponiendo durante muchas lecciones fuera verdad?
Y esta observación, esta práctica para el día de hoy, este preguntarnos que cuánto de mí está invertido en las cosas que cambian, en las cosas del mundo, en lograr algo que evidentemente va a cambiar, nos sirve precisamente para empezar a ver dónde se encuentra invertida nuestra fe. Cuando observamos con honestidad cuánta de nuestra identidad está atada a los cambios, es decir, al cuerpo, al tiempo, a las emociones, al progreso, incluso al declive, incluso intentar solucionar cosas desesperadamente que evidentemente ya están cambiando, estamos observando el núcleo de la confusión perceptual, la creencia de que yo cambio. En ese acto de observar se empieza a producir una inversión de la mirada porque ver esa identificación es ya comenzar a soltarla. Entonces, el curso no nos pide que neguemos la evidencia de los cambios. El cuerpo envejece, los estados mentales y emocionales fluctúan como locos, nuestros roles en la vida se transforman, nuestros intereses cambian, pero podemos preguntarnos qué es aquello en nosotros que permanece tan absolutamente estable que puede conocer todas esas transformaciones, que permanece constante mientras todo eso ocurre. Esta es observación que en realidad es un ejercicio de discernimiento radical porque nos lleva a distinguir entre lo percibido y lo que percibe. Y cuando esa distinción se vuelve clara, se abre como una posibilidad nueva. Reconocer que el ser que observa no participa del cambio, sino que su naturaleza es anterior a toda modificación. Y la utilidad de esta observación es que cada vez que miramos los cambios desde la conciencia que los observa y no desde el personaje que los sufre o los celebra, una capa de miedo, una capa de culpa se disuelve, porque el miedo es siempre miedo al cambio, miedo a perder, miedo a envejecer, miedo a morir, miedo a no ser suficientes, miedo a enfermarnos, miedo a perder a una persona, miedo a no llegar a fin de mes, o sea, cambios. Y si descubrimos que lo que somos no puede cambiar, que es que es lo más estable en el universo, el miedo pierde sentido. Entonces, preguntarnos qué pasaría si esta idea fuera real, es decir, no estamos actuando ciegamente como si fuera real, sino qué pasaría, cómo sería, es comenzar a abrir una grieta en la certeza de la mente condicionada. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.